sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a nuestro programa especial de Paz y Justicia de Extranjeros, donde además me siento muy honrada de tenerles a todas y todos ustedes acompañándonos. En esta ocasión estará con nosotros Sandra Weiss, corresponsal independiente de Alemania. También está con nosotros Carlos Salinas Maldonado, corresponsal de El País. Bienvenido, nicaragüense. Rafael Archondo, bienvenido, ¿cómo estás? Boliviano, periodista independiente. Y Jan Albert Hudson, de Países Bajos, del periódico Trouw y también del CPJ México. Bienvenidos a todas y todos por acá. Y me gustaría empezar contigo, Sandra, este bloque, porque hemos visto este año, pero creo que ya es algo que tiene tiempo, todo este acomodo en el orden mundial, la ONU que tenía cierto papel, ¿no? Y cómo ha doblado un poco las manos ante el poder, sobre todo de Estados Unidos. Entonces me gustaría empezar como contigo con este contexto y evidentemente después que todos nuestros colegas aporten. Pues te cuento, yo acabo de estar en la COP, en la Conferencia de Cambio Climático en Belén, en Brasil, y pude ver un poco esa dinámica. Pues Estados Unidos ni siquiera fue, todos los demás países sí fueron, estuvieron, o sea, eso sí ya es una buena señal que Estados Unidos se quedó un poco solo en ese boicot. Lo que vi en esas negociaciones es que es un mundo muy, muy polarizado y ese sistema dentro del sistema de las COP que tienes que tomar una decisión porque el consenso ya es casi imposible, llegas a la verdad un consenso mínimo que no dice nada, que no te permite ni avanzar, que estás como bloqueado ahí. Vimos que China tampoco no tomó la delantera, eso fue un poco sorprendente porque como China está muy avanzado en la transición energética, alguna gente pensó que tal vez podían entrar y empujar un poco hacia esa dirección. No, la delegación china estuvo tranquila observando y viendo cómo se acomoda, pero no salió con ninguna iniciativa. La Unión Europea está muy dividida internamente. Trataron de empujar ciertas cosas como la justicia climática en la adaptación, lograron un poquito en la adaptación, pero también pues no son una fuerza, digamos, con mucha energía, mucho empuje. Y los BRICS ni siquiera existen. Eso es una invención, eso es un bloque que está como muy dividido internamente. Brasil, como anfitrión, trataba de empujar, trataba de mostrar un éxito. Los demás países por su lado y la verdad no apoyaron a Brasil mucho. Entonces, BRICS tampoco, la verdad, existe como un bloque unido que tiene un sentido unido. Entonces, ¿qué vimos de esa COP? ¿Qué salió? Salieron cosas y la verdad yo creo que muestran un poco hacia dónde podemos ir. Por ejemplo, se creó una coalición de 80 países que quieren avanzar en un plan de salida de las energías fósiles, liderado por Colombia. Y eso es muy interesante. Muchos países están en ese sentido, 80 países es bastante. Se van a reunir en Colombia en abril o mayo del año entrante. Y yo creo que vamos un poco hacia eso, hacia coaliciones de grupos que quieren avanzar en ciertos puntos. Y los demás después observan, tal vez se unen en un momento, tal vez no se unen, pero creo que hay que crear ese tipo de grupos que avanzan en ciertos temas. Porque la ONU, como estaba concebido, ya no funciona. Tenemos 25 años hablando de que es necesaria una reforma, que el Consejo de Seguridad es del siglo pasado, que ya no tiene justificación, pero no ha sido posible reformarlo porque había muchos intereses. Entonces, creo que hay que reformar por la vía de los hechos. Totalmente. ¿Y cómo ven este papel de estas instituciones? Yo creo que la metáfora que ha planteado Sandra es interesante para entrar al análisis de este asunto, porque efectivamente lo que tenemos, por ejemplo, es la Unión Europea, que es una especie de Naciones Unidas en chiquito, y creo que la característica principal es que hay muchas posiciones, hay una variedad, multiplicidad de miembros, de posturas, de políticas, de iniciativas, y creo que lo que está marcando un poco el momento actual es que Estados Unidos le entrega a su presidente la dirección de la política exterior. Y entonces es una cuestión, digamos, muy sencilla, ¿no? O sea, Estados Unidos no necesita consultarle a nadie,
ni siquiera dentro del Congreso para desarrollar estas iniciativas que le hemos estado viendo a Donald Trump. Y esto creo que lo ha colocado muy por delante de todos los demás actores internacionales, ¿no? Y creo que también el Consejo de Seguridad es una buena metáfora para esto que estamos diciendo, es decir, los 5 con derecho a veto, pues ninguno de ellos, salvo los 3 occidentales, digamos Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, o del otro lado China y Rusia, podrían ponerse de acuerdo, pero siempre en 2 bloques. Y entonces esa polarización hace que Naciones Unidas no pueda avanzar en ningún sentido. Es decir, porque cualquier iniciativa de un lado va a ser bloqueada por la otra. Y entonces Naciones Unidas esencialmente nació a partir del veto, ¿no? Del veto de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, y por lo tanto es una institución vetada por sí misma, es decir, por sus propios miembros, componentes, ¿no? Entonces es muy difícil exigirle a Naciones Unidas acciones, porque en realidad está diseñada estructuralmente para solo actuar cuando todos están de acuerdo, y eso sabemos que sucede en muy escasas ocasiones. O sea, sucedió con la guerra de Corea en un momento, luego sucedió después de la Guerra Fría, cuando todavía no se había reconfigurado otro bloque. En esos 2 momentos, ¿no? Estados Unidos recupera Kuwait para Irak, y antes la Guerra de Corea, pues también tiene una intervención de Naciones Unidas, pero son 2 excepciones que muestran justamente que la regla en general es la parálisis, ¿no? Y creo que sí, ese es el elemento central, digamos, que caracteriza este tema que estamos tocando en este primer segmento. ¿Y cómo vemos este proceso, además, en un mundo súper polarizado en el cual estamos actualmente, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que mencionan, porque cae un poco en el contexto, o sea, el gran reto que tenemos en este momento es cómo podemos seguir platicando juntos en una plataforma mundial cuando la tendencia internacional es que la globalización es una palabra sucia y que los países grandes todos van por intereses propios nacionales, incluso dentro de la Unión Europea, que podríamos argumentar es el cuerpo supranacional más grande y más fuerte del mundo. Ahí vemos que Hungría, Polonia, Italia y otros países que tienen en este momento gobiernos más con tendencia nacionalista, pues están buscando más promocionar los intereses nacionales que un interés multinacional. Pero lo difícil es que no hay, Sandra ya mencionó por ejemplo los BRIC, ¿no? Que en realidad no es una plataforma de debate internacional, no se compara de ninguna forma con otras organizaciones. Aquí en América Latina tenemos la Organización de Estados Americanos, pero también está fuertemente dividido, o sea, ya no tiene el mismo papel de debate internacional. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo podemos reconciliar el resurgimiento del nacionalismo, del populismo de ese índole, con la necesidad de mantener una especie de orden judicial, orden político internacional que mantiene un nivel de estabilidad y al mismo tiempo está velando por los intereses de los pueblos más marginados. Yo creo que uno de los riesgos, por ejemplo, de un papel más fuerte de China es que China tiene una orientación muy sencilla, ¿no? Nuestro interés nacional por todo, entonces su interés nacional también por el suyo, y ahí mantenemos un poco el orden nacional. Y claro, la hipocresía de Europa y de Estados Unidos en términos de mantenimiento del orden judicial internacional tampoco ayuda. Entonces creo que ese es el gran reto que estamos enfrentando. Y claro, las Naciones Unidas en este momento no tienen respuesta a ese reto. Carlos, además de que un mundo muy polarizado, muy desigual, ¿no? Este tipo de instituciones que incluso se crearon un poco para cumplir con este orden, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se analizan este tipo de instituciones actualmente? Mira, yo creo que a pesar de que están en horas bajas, porque están en horas muy bajas, creo que la apuesta siempre va a tener que ser a ese multilateralismo, ¿no? Es decir, no podemos permitir un mundo donde los nacionalismos imperen sobre todo de las grandes potencias. Y cuando estas potencias están manejadas por locos como Donald Trump o Vladimir Putin. Yo creo que cuando nosotros criticamos demasiado una institución y no damos una alternativa para sostener esa institución, estamos también boicoteándola desde nuestra posición como ciudadanos. Creo que lo que como ciudadanos nos corresponde es exigirle a nuestros gobiernos que sigan apoyando tanto económicamente como políticamente instituciones que de alguna manera han funcionado y han permitido
que hasta después de la Segunda Guerra Mundial y al momento haya una cierta estabilidad, una cierta paz a nivel mundial. Si no, esto sería la ley de la selva como pretenden gente loca como Donald Trump, ¿no? Es decir, cuando nosotros desde las redes sociales servimos como ecos de gente demente, desquiciada, paranoica, como Donald Trump, lo que estamos haciendo es boicotear esas instituciones que tienen que ser los pilares de un sistema más multilateral, más pacífico. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Estamos en América Latina, ¿no? Y hay una crisis ahora con Venezuela muy fuerte. Y este señor de Washington está ordenando bombardear, pasándose por su columna vertebral toda la ley internacional, narcolanchas sin ninguna prueba en ese país. Está violentando el derecho internacional, está violentando todo lo que ha sido el multilateralismo. Y América Latina lo que está intentando hacer ahora es un bloque para ponerle frente a esto. Pero él dice sin ningún problema y sin ninguna vergüenza que puede también intervenir de forma terrestre en Venezuela. Es decir, estamos llegando a un nivel donde las decisiones se las hemos dejado a una sola persona, cuando como ciudadanos deberíamos de exigir a nuestros gobiernos que digan, no, basta. No se puede permitir, por ejemplo, que Donald Trump entre directamente a una elección como lo fue ahora en Honduras y termine decidiendo esa votación. Lo que estamos viviendo es un momento difícil. Yo creo que como ciudadanos no hay que ser cajas de resonancia de un poder autoritario, sino exigir cuentas y que nuestros gobiernos también hagan un muro de contención frente a estas atrocidades. Y eso me lleva, perdón, sí, a tu pregunta. Como ciudadanos tenemos que apostar por estas instituciones multilaterales que de alguna manera han sostenido lo que han sido hasta ahora nuestras débiles democracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos, sin embargo, es evidente que el multilateralismo es ineficaz. O sea, no ha podido, digamos, entregar resultados, ¿no? Y creo que eso ha abierto un poco el espacio para personas como Donald Trump, para políticas unilaterales. Y creo que lo que pasó en Gaza, lo que puede eventualmente suceder en Venezuela o cualquier intervención como esta en Honduras, podemos estar muy en contra de lo que está pasando, pero lo cierto es que Donald Trump se está engolosinando porque tiene resultados, ¿no? O sea, está intentando de alguna manera decir, nosotros estamos haciendo cosas, ¿no? En la dirección que sea, pero algo está sucediendo. Y creo que, bueno, ahí hay que analizar un poco cómo logramos que el multilateralismo pueda efectivamente entregar resultados, ¿no? Que ese es el gran dilema, porque efectivamente las estructuras no permiten llegar a esos resultados y eso es lo que eventualmente está dando pie a que surja este unilateralismo que tanto estamos criticando, ¿no? Y además el quitar presupuesto, ¿no? Que también va de la mano de que la población muchas veces ni siquiera respeta este tipo de instituciones, ¿no? O sea, no hay o sea, realmente en algunas personas el conocimiento de que existan, pero tampoco los resultados, como bien decía Rafael. ¿Cómo hacemos que además en un año que ha sido muy terrible, como lo mencionabas ahora con Gaza, cómo se presiona, cómo se hace esto? ¿Cómo contrarrestas, ¿no? Sí. Esta situación? Sí, esa es la gran pregunta. Bueno, pero también hay una responsabilidad. Yo siento que, nosotros mismos como ciudadanos hemos cedido mucho espacio y hemos pasado por alto nuestras propias responsabilidades. Desde el momento en que nos metemos a una red tan sucia como X y empezamos a leer toda la basura que hay ahí, eso termina polarizándonos y termina también desviando la atención de cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Que esta gente que está en el poder nos está quitando nuestro propio poder como ciudadanos, nos está quitando la capacidad de tomar decisiones, nos está quitando esa cosa tan importante que es la de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, que es su trabajo. Para eso los contratamos, ¿no? O sea, cuando yo los contratamos es que votamos por ellos, pasamos a unas elecciones y son nuestros empleados. Y por lo tanto nosotros tenemos que exigirles a ellos. Pero han sido tan fabulosos en su trama maquiavélica que nos mantienen pegados a una cosa como esta y nuestra responsabilidad como ciudadanos se fuma. Entonces, ¿qué pasa? No nos interesa que las Naciones Unidas esté cayendo a pedazos, no nos interesa que la OEA ya no juegue un papel tan importante en América Latina como lo jugó, con dictaduras tan crueles como la de Somoza en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una responsabilidad, pues nos vamos a ir todos al carajo. Sí, yo creo que se trata de devolverle el protagonismo a ciertas instituciones que puedan de alguna manera contrapesar el poder de Estados Unidos, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo con Carlos.
el asunto de Venezuela debió haber sido planteado, discutido y ejecutado de alguna manera en alguna dirección en la OEA, ¿no? Pero parece que es muy difícil. Sí, no sé, yo creo que en algún momento, y ese momento va a llegar más temprano que tarde, nos vamos a dar cuenta, porque ahorita estamos en ebullición, en agresiones, ataques, pero tomamos el caso de Haití. Estados Unidos no quiere meter el pie en Haití. Está diciendo, ¿quién entre? Los africanos no quieren entrar. Bueno, Kenia mandó un par de tropas, pero no alcanza. Entonces, o sea, va a recurrir en algún momento otra vez a la ONU, porque no hay nadie más quien entra. Trataron con la OEA, pero la OEA tampoco, pues ni tiene mandato, ni tiene experiencia, ni nada. El mismo Ucrania, Gaza. O sea, va a llegar el momento que terminan esas masacres, esa guerra, y el momento de la reconstrucción, de la reconciliación, de la justicia transicional, y ahí al final van a terminar en esos organismos multilaterales porque son los que tienen el conocimiento. Entonces yo creo que también es una cuestión de un poco de paciencia. De paciencia. Estoy muy de acuerdo con lo que menciona Sandra, porque los organismos internacionales no fueron creados por ganas, por idealismo, fueron creados principalmente por necesidad. Uno, para que nunca se repita la Segunda Guerra Mundial, y dos, para que de alguna forma se estén mediando las tensiones entre los grandes bloques, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos. Y yo recuerdo mucho lo que me comentó un oficial de las Naciones Unidas en Panamá hace unos años, cuando estaban de visita, y me comentó que, o sea, las Naciones Unidas son muy criticadas, pero es la única plataforma donde todos los países en el mundo se juntan para discutir. No hay ninguna otra plataforma. Entonces, cuando tú, República Central Africana, quieres platicar con Canadá sobre algo, tienes dos opciones. O lo puedes hacer bilateralmente, que es relativamente difícil, o lo puedes hacer en las Naciones Unidas, donde tienes programado cada año la Asamblea General, donde puedes tener los bilaterales ahí tras puertas cerradas. Entonces, yo creo que sí, lo que comentas, Ana, es muy cierto. O sea, en algún momento esa necesidad de multipolaridad y de conversaciones multilaterales, pues se van a dar cuenta que la necesidad existe y solo hay una posibilidad de hacerlo, que es una plataforma como Naciones Unidas o cualquier plataforma en que se va a convertir en algún momento. Nos tenemos que ir rápido a un corte, pero me gustaría que regresáramos. Mencionabas Haití, justo estas guerras y esta necesidad de paz que existen en ciertos lugares, ¿no? Hay unos conflictos mediáticos que volteamos a ver y hay otros que no. Entonces me gustaría que en el siguiente bloque volteáramos a ver eso. Nos vamos rapidísimamente y regresamos acá en Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y nos quedábamos en este tema de las guerras mediáticas y por qué unas guerras nos importan más que otras. Carlos, me encantaría que nos abrieras un poco el panorama al respecto. A mí me gustó que Sandra en el bloque anterior habló de Haití, porque, claro, estamos tan aturdidos con todo el horror que ha pasado en Gaza, ¿no? Y lo que vemos también cotidianamente en Ucrania, que se nos olvida que aquí en casa, en este hemisferio occidental, tenemos una de las mayores tragedias mundiales, que es la de Haití. Y nadie, exceptuando un par de organizaciones humanitarias, ven hacia Haití. Y un par de periodistas y medios también. En mi caso, por ejemplo, que yo trabajo para este medio español El País, es difícil meter el tema, pero se mete, ¿no? Y gracias a gente que trabaja en el campo como Médicos Sin Fronteras, podemos tener información de primera mano de lo que está ocurriendo ahí. ¿Y qué está ocurriendo? El 60% de los hospitales en Puerto Príncipe no funcionan. Hay 1.8 millones de desplazados internos, es decir, gente que va huyendo de sus poblaciones. ¿Por qué? Porque las pandillas, estas agrupaciones violentas que controlan el 80% del territorio, las desalojan. No hay comida, no hay agua potable, no hay medicina. Y estamos hablando de que, te digo, está a 4 horas de vuelo de Ciudad de México. No tenemos que ir hasta el Congo para ver las atrocidades que estamos viendo en Haití. ¿Qué estamos viendo en Haití? Una violencia descarnada, brutal, violaciones de niñas constantes, periódicas todos los días, desapariciones forzadas, estos grupos violentos que entran a hospitales, a orfanatos, que secuestran a monjas, que secuestran a sacerdotes, que secuestran a niños.
el nivel de violencia es tan brutal que yo creo que se nos escapa de la imaginación, ¿no? Y lo más indignante de esto es que nadie voltea a ver ahí. Es decir, cuando, por ejemplo, vemos manifestaciones que son legítimas en el Paseo de la Reforma a favor de Palestina, me parece bien, pero mucha de esa gente en su vida menciona la palabra Haití. Y yo creo que esa es nuestra deuda pendiente como latinoamericanos de lo que está ocurriendo ahí. Y es una tragedia que viene desde hace muchísimo tiempo, no desde el 2021, cuando asesinaron de forma violenta al presidente, que recordemos, una banda entró ahí, militares incluso entrenados por colombianos, masacraron al presidente, hirieron a la primera dama, y se desató una falta de control del poder brutal. Pero Haití viene acarreando la pobreza, la miseria, la violencia desde el 2010 con aquel terremoto brutal que mató a 250.000 personas y muchísimo más atrás desde que Francia dejó esta colonia hecha un basurero, porque la saqueó, porque la explotó y porque le dejó una deuda externa tan grande que el país nunca se ha podido recuperar. Entonces yo creo que hay que volver a ver a Haití. Y las instituciones internacionales en esto sí juegan un papel importante porque, como decía Sandra, han intentado desarrollar misiones de apoyo que han fracasado rotundamente y yo creo que hay que poner la atención de lo que está pasando ahí, no hay que olvidarlo. Yo creo que lo dicho por Carlos tiene mucho que ver con lo anterior que decíamos, ¿no? Es decir, esta capacidad de gestión de estas situaciones en concreto, ¿no? Yo creo que lo que Trump ha traído al mundo en este segundo mandato suyo, es una especie de realismo intervencionista episódico y muy hormonal. Es decir, en el sentido de que son situaciones específicas que lo llevan a tomar ciertas decisiones que no tienen un seguimiento a largo plazo, ¿no? Y creo que ese tipo de comportamiento que es típico, digamos, del aislacionismo estadounidense, que tiene también larga data, deja un cierto espacio para que situaciones como las de Haití, que estaba describiendo Carlos, se puedan resolver en la región. Y entonces yo creo que a ese realismo intervencionista, pero episódico, momentáneo, ¿no? Que es la nueva doctrina, digamos, de la política exterior en tiempos de Trump, debería complementarse con una acción regional, ¿no? Que debería suceder además en todas partes, ¿no? Es decir, no solamente en América Latina, pero sobre todo en América Latina donde hay tanta división. Y efectivamente lo de Haití es un fracaso también del multilateralismo, es decir, Naciones Unidas estuvo a cargo de Haití durante muchos años, y los resultados también son como los que tú has descrito, ¿no? Es decir, todas las denuncias de lo que los cascos azules hicieron en Haití también están ahí. Sí. Y por eso han tenido que recurrir a Kenia, ¿no? Pero ya, digamos, en una actitud desesperada de ver quién puede efectivamente darle algún tipo de solución, ¿no? Y creo que la región ahí está llamada de alguna manera a tomar esas decisiones. Ya, me encantaría que tu opinión, sobre todo en la parte de la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? O sea, no hablo de los medios independientes, de los periodistas que están muy interesados en el tema, sino estos grandes medios, ¿no? Mainstream, que no cuentan esas historias o que cuesta trabajo venderles esas historias, ¿no? Sí. O sea, pues si hablamos de Haití, ¿no? El medio de comunicación que más cubre lo que está pasando allá es The Miami Herald, un periódico de un índole un poco más derechista que a lo mejor quisiéramos para cubrir un conflicto como está allá. Y les interesa porque hay una comunidad haitiana muy grande en Florida. Yo creo que más allá de esto, los únicos otros medios que lo cubren, algunos medios de Francia por la herencia colonial y algunos medios latinoamericanos, pero ningún medio latinoamericano tiene en este momento, creo que un corresponsal de tiempo completo que está allá, excepto Univisión, porque es demasiado peligroso. Entonces, yo creo que los medios deben ver un poquito más allá del discurso y el debate sobre los haitianos y enfocarse más en los haitianos mismos. Y ahí es donde creo que nos quedamos bastante cortos. Y eso también les cuesta la vida a muchos periodistas haitianos, ¿no? Como comentaste, ¿no? Yo trabajo para el Comité para la Protección de Periodistas. Tenemos un representante para Haití, pero no está en Haití porque él no puede trabajar allá sin correr peligro. Y ahí notamos que muchos medios extranjeros dependen de periodistas independientes haitianos allá con
como comentó Carlos, ¿no? Organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Y los periodistas haitianos están increíblemente expuestos porque los medios tradicionales no están dispuestos a invertir en una cobertura de tiempo completo porque al final de cuentas Haití es considerado casi un agujero negro, ¿no? En términos de noticias. Entonces yo creo que lo que necesitamos hacer como los medios es una reconfiguración de nuestra forma de hacer periodismo allá. Y verlo un poco más desde el punto de vista de una tragedia humana, más que una arma retórica en Estados Unidos para decidir elecciones, ¿no? Como Trump lo intentó hacer. Y sí nos estamos quedando bastante cortos. Y Sandra, ¿por qué las guerras venden? ¿No? O sea, porque además al público el morbo o el moviliza en redes sociales, moviliza a los grandes medios. ¿Por qué no se está volteando? Porque cuando se visibiliza lo que pasa en Ucrania, ahí está Trump sentado, ¿no? Con las dos principales cabezas, porque hay una presión, porque hay una visibilización de este espacio, pero no está en Sudán, no está en Congo, no está en Haití, no está en todos estos espacios, ¿no? Sí, hay ciertas guerras que tienen un lobby y ese lobby tiene intereses en colocar ese tema y otras que no. Y yo creo que eso es un gran debate que no es nuevo, por cierto. En los años 70 en la UNESCO se debatió sobre el nuevo orden informativo internacional. A raíz de eso los Estados Unidos se salieron de la UNESCO, por cierto. Y ahí se empezaron a crear medios del sur global porque querían visibilizar esos temas y varios de esos medios existen. IPS, por ejemplo, es de esa época y sigue existiendo y sigue escribiendo de esos temas. Y es que Jan también mencionó, tienen periodistas locales en Haití. O sea, si tú hablas creol, tú te puedes informar lo que pasa en Haití. El tema es que no pasan el filtro de otros medios que consideramos globales, pero hoy en día en el mundo hay una cantidad de información y de buena información de medios digitales independientes. Centroamérica es un buen ejemplo. Cómo explotó la oferta de los medios en los últimos 20 años, 15, 20 años, y tú te puedes informar. Y mismo sobre países de Nicaragua, los periodistas desde el exilio tienen buenísima información y informan. Eso yo considero que es genial, que es buenísimo. O sea, pero el tema es que cómo conseguimos que esa información llegue a la gente. Y yo creo que ahí está el debate de la actualidad, que es muy candente, sobre cómo regular las plataformas en los medios sociales y cómo regular la inteligencia artificial. Es algo que Trump no quiere escuchar hablar, que lo quiere boicotear. Y yo creo que es muy necesario ese debate, porque ellos deciden, y la inteligencia artificial va a ser dentro de 2 años. La gente ya no va a buscar ni siquiera en los sitios originales, sino va a preguntar a la inteligencia artificial y ellos le van a decir qué pensar de cierto conflicto. Y sobre eso hay un debate muy urgente que hacer, porque no podemos dejar que un grupo de oligarcas, tecnooligarcas, que además sabemos que son de una orientación bastante ideológicamente dudosa, que decidan sobre qué es lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y también educar a los jóvenes, a todo el mundo, a hacer una alfabetización digital para enseñarles que no dependan de esas plataformas o crear sus propias plataformas, ¿no? O sea, hay muchos caminos, pero el debate es súper urgente y todos los países lo tienen que hacer y si a nivel multilateral se puede hacer mucho, mucho mejor. Nos tenemos que ir rápido a un corte, pero me gustaría que regresáramos con esta parte de los medios y la responsabilidad también de la ciudadanía de ver de dónde se informa y sobre el intervencionismo de ciertos gobiernos, ¿no? Que han movilizado a todas estas instituciones de las que hemos estado hablando en estos 2 bloques. Así que nos vamos rápidamente a un corte y regresamos. Continuamos en Extranjeros y Rafa, me encantaría, hablábamos del intervencionismo, de esta geopolítica y específicamente del papel de Estados Unidos, tanto en las redes sociales como en los medios, pero también en esas instituciones de orden mundial. Sí, bueno, yo creo que ahora estamos en el momento más ideal para conocer esto porque se han difundido algunos documentos que provienen precisamente del Departamento de Estado, donde se está hablando de un corolario Trump, ¿no? Es decir, de una adenda, una especie de reinterpretación de la doctrina Monroe, que es la doctrina rectora, digamos, de la política exterior de los Estados Unidos desde 1823, ¿no? Cuando James Monroe, en su famoso discurso de inauguración, plantea algunos elementos que efectivamente permanecieron a lo largo de mucho tiempo. Y sabemos además que el anterior corolario, con el nombre de corolario, es el que planteó Teddy Roosevelt
a inicios del siglo XX, y también ahí hubo efectivamente una recuperación de la doctrina Monroe. ¿Qué dice la doctrina Monroe en sentido ortodoxo, es decir, desde su origen? Lo primero es, evidentemente, América para los americanos, es decir, se refería esencialmente a todo el continente. Estaba diciendo, los europeos deben quedarse fuera de la realidad continental, esa era la idea de Monroe. Ni Francia, ni España, ni Portugal, ninguna potencia europea debía asomarse a América. Lo segundo es que efectivamente la doctrina Monroe defiende el sistema democrático representativo, es decir, en América no debía existir ninguna monarquía, así se planteaba de manera clara, no kings, ¿no? Eso estaba muy específico. Y lo tercero, creo que son los tres pilares, es Estados Unidos tampoco se va a inmiscuir en los asuntos, bueno, no, América no se va a inmiscuir en los asuntos europeos, asiáticos, en fin. Ese último se les olvidó hace mucho tiempo. Sí, efectivamente ese último fue también, por lo tanto, objeto de corolarios. Entonces, cuando llega Roosevelt dice, sí, efectivamente vamos a cumplir con los tres preceptos, pero en el Caribe los Estados Unidos vamos a mandar, porque tenemos el Canal de Panamá y necesitamos seguir avanzando, digamos, nuestra expansión comercial, industrial hacia Asia, y entonces el Canal de Panamá es estratégico, y entonces el corolario Roosevelt es eso esencialmente, es decir, controlar el Caribe, controlar Centroamérica y todo lo que ahí conocemos. ¿Qué es el corolario Trump, para cerrar un poco esta reflexión? Mantiene, yo creo, sí, los principios de la doctrina Monroe. Creo que es más ortodoxo que Roosevelt, es decir, no quiere efectivamente Trump, así por lo menos está en el documento, intervenir en Europa. Creo que ese es el principal desafío del corolario Trump. Es decir, Europa es un asunto que lo tienen que manejar los europeos. Ese es un golpe muy duro a la OTAN. Sí. Es decir, aparentemente Estados Unidos, por lo menos a partir de 2030, se dice, va a dejar de cooperar con los países europeos, los va a dejar a expensas, digamos así, de lo que pueda hacer Rusia. Y creo que ese es el elemento neurálgico del corolario Trump. Es decir, un desentendimiento de Europa, dejan los europeos de ser unos aliados importantes. Y entonces Estados Unidos se concentra en mantenerse como una fortaleza donde no entran migrantes y donde los intereses egoístas, económicos propios de los Estados Unidos son los que prevalecen. Entonces no vamos a dejar ni que entre droga, ni que entren migrantes, y Estados Unidos de alguna manera se encierra sobre sus fronteras, eleva los aranceles, y entonces estamos ante un intervencionismo, yo decía en el anterior bloque, muy puntual, muy específico. Irán quiere tener una capacidad nuclear, vamos y bombardeamos en horas sus instalaciones nucleares y nos relegamos completamente. Es decir, no tenemos el objetivo de cambiar un gobierno en Irán. Me parece que eso también se aplica un poco a Venezuela. Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? Que ya soltó varias aquí, Rafa. ¿Quién se avienta? Bueno, él habló de la Unión Europea. Bueno, como soy alemana, voy a opinar sobre ese tema, me toca. Yo la verdad estoy un poco enojada, la verdad, con nuestros líderes en Europa, porque esto se venía sabiendo, o sea, académicos, periodistas desde hace décadas, o sea, más de una década escribimos que Europa se tiene que emancipar, ya no tiene que depender tanto de Estados Unidos, sobre todo en el tema de la defensa, de la soberanía, todo eso, de la OTAN. Y no ha pasado nada, la verdad. Fue muy cómodo, todos los europeos siempre ya nos protegen los Estados Unidos militarmente y tenemos el gas barato de Rusia. Ya sabemos, la verdad, desde 2014 que eso no iba a seguir así, ¿ya? Y aún así como que cerraron los ojos, hubo una ceguera de todos los líderes políticos europeos de reconocer la realidad hacia dónde íbamos, y ahorita esa crisis, la verdad, los agarra totalmente mal preparados, sí, en el peor momento de la historia, y la verdad no sé cómo se van a salir de esa. Están cuestionados internamente por fuerzas de extrema derecha, está el auge de China que pone en cuestión todo el modelo industrial económico de Europa. Hay un montón de desafíos a la vez, y la verdad, yo no sé cómo vamos a salir de esa. Yo estoy, la verdad, muy preocupada por lo que va a pasar en Europa. ¿Cómo van a salir de esa llanta? Yo comparto completamente las observaciones de Sandra. Yo creo que la Unión Europea ha sido hasta cierto punto víctima de su propio éxito, el cual ha generado una
complacencia tremenda. Militarmente, la Unión Europea nunca ha jugado un papel importante. Siempre se ha platicado de la cuestión militar a través de la OTAN, y la OTAN, pues, es Estados Unidos, entonces ahí está como ya la protección. Ahora, de repente, los gobiernos europeos vienen con la idea de que, bueno, entonces también bajo la presión de Trump, pues vamos a gastar miles de millones de euros más. Pero ¿de dónde deben venir esos miles de millones de euros? Es completamente insostenible, y aparte los movimientos políticos derechistas en Europa pues están cuestionando cualquier gasto más en eso. Ellos quieren que la Unión Europea se enfoque en limitar la entrada de migrantes y limitar el outsourcing de la parte legislativa a Bruselas. Entonces, como bien dice Sandra, ¿no? O sea, cuestionado desde afuera, cuestionado desde adentro. Lo extraño es que, por ejemplo, en mi país, en Países Bajos, casi nadie duda de la importancia de la Unión Europea, pero tampoco nadie quiere la Unión Europea. Es una situación muy rara, muy contradictoria, que genera un poco de disonancia cognitiva, y lo que veo en los oficiales de la Unión Europea en Bruselas es que ellos mismos no entienden la distancia que existe entre ellos y los otros gobiernos, porque van cada día al trabajo con la convicción casi santa de que ellos tienen la razón en todo y que la Unión Europea es una realidad y siempre va a ser una realidad, cuando la realidad es que la Unión Europea lleva más de 20 años en estado de sitio y es cada vez más débil. Ahorita están hablando mucho de que pues vamos a gastar más en la militarización, pues vamos a poner un frente común ante Rusia, pero solo es porque hay la presión de Trump, y no es porque desde ellos mismos viene una convicción real de que la Unión Europea, igual como las Naciones Unidas, debe evolucionar, debe cambiar. Es muy como, hay mucha inercia, y eso creo que es lo que nos preocupa mucho. Y creo que eso hay que agradecérselo a Trump, que realmente sacudió el tablero, que todo el mundo, o sea, porque sabíamos que eso no funcionaba, o sea, sabíamos. Y él lo sacude. ¿No será el momento, Sandra, Jan, de hacer un acuerdo con Putin? Es decir, que Europa finalmente se siente a hablar con Putin. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Te acuerdas de la película de The Darkest Hour? No puedes hacer un acuerdo con un tigre cuando tu cabeza está en su boca. Yo creo que no es el momento. En algún momento vamos a tener que negociar con Rusia, pero no ahora. Se puede hacer un acuerdo con Rusia, no con pero ese no es el con horizonte Putin. un poco. Tal vez desde la ultraderecha se piensa eso, ¿no? Que bueno, o sea, Rusia está ahí. Yo no sé si piensa mucho la ultraderecha. Yo creo, la verdad, si yo veo la AfD, veo que no están haciendo nada, no están proponiendo nada, están esperando que los demás, la verdad, lo arruinan y que ellos se benefician. La ultraderecha tiene una relación con Putin porque piensan que odian las mismas cosas, que es el woke. Sí. Pero se equivoca muchísimo si piensa que tienen un aliado en Putin. Putin no es aliado de nadie más que Putin. Más que de él. Es que yo además me imagino que si Europa y Putin se acercan, Ucrania es la perdedora eventual de una posibilidad de acercamiento. Que ese es el ejemplo de Trump ahorita, ¿no? O sea, de que le dice a la Unión Europea, ustedes háganse bolas y resuelvan ahí sus problemas. No es mi asunto, más o menos, ¿no? Es eso. A mí me dan las tierras raras, ¿no? El negocio. Es un negocio, claro, es un negocio. Carlos, ¿y cómo ves esta intervención en América Latina? Pues, a ver, estuve la semana pasada en Honduras, en Tegucigalpa, cubriendo la elección. La verdad es que el resultado de esa elección nos sorprendió a todos. Todos los corresponsales extranjeros y enviados de la prensa internacional que estábamos hospedados en un mismo hotel en Tegucigalpa, nos sorprendió. Nos sorprendió porque no pensamos que la derrota de la izquierda iba a ser tan brutal, porque ninguna encuesta de las que se habían hecho, no digo internamente porque no tienen credibilidad, sino desde fuera, podían vaticinar una derrota, pero no tanto como lo que hubo. Entonces, la discusión ahí fue qué peso jugó Donald Trump, ¿no? Sus tuitazos estos brutales. Y el perdón y lo que quiero decir es que esa noche, mientras estaban discutiendo dentro de la televisión hondureña, que es muy mala, por cierto, pero había discusiones, había una periodista de las pocas voces creíbles en Honduras que se llama Telma Mejía, y ella lanzó una frase que lo representa todo en este momento. Sorprendida por el resultado electoral, Telma dijo en vivo, ojalá no nos vuelvan a ver como una república bananera. Y lo que Donald Trump
pretende es que América Latina sea el traspatio de Estados Unidos y esa república bananera. Pero para mí es una época interesante y de oro para el liderazgo latinoamericano. Me refiero a México, me refiero a Colombia, me refiero a Brasil. Saquemos a Argentina porque está el de la sierra ahí y no cuenten esto. Pero estos países pueden generar un bloque importante frente a Trump. Brasil lo ha hecho de forma independiente. Decías, por ejemplo, que Trump nunca se imaginó que la institucionalidad brasileña sea lo suficientemente fuerte para ponerle un alto, ¿no? Preto, con todo lo débil que está en Colombia, también está haciéndolo con mucho ruido, mucha bulla, muy a su estilo, pero también está poniendo un alto. Y Claudia Sheinbaum aquí tiene un escenario bastante complicado porque Estados Unidos lo tiene ahí encima, pero están intentando negociar, ¿no?, a su manera. Entonces yo creo que a pesar de todo esto es una época de oro para que América Latina desarrolle una política exterior común frente a esa potencia que ha tenido siempre y que ha marcado su historia trágica, desde México, pasando por Centroamérica hasta Chile. O sea, Estados Unidos siempre ha intervenido y Trump tiene como esa nostalgia, ¿no?, de quiero meter la mano ahí para ver qué sale. Entonces yo creo que es una época interesante también para el liderazgo de América Latina, de los principales países que son México, Colombia, Brasil. Eso lo veo poco realista, porque la verdad países como Argentina, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Paraguay, están jugando la carta Trump. Pero República Dominicana no juega nada en este mapa, es decir. En el Caribe sí, o sea, están apoyando con apoyo logístico a todo ese despliegue militar. O sea, militarmente en ese momento República Dominicana es importante. Y en el Caribe también. Entonces, Sí. En América Latina veo poca posibilidad, y si tú ves el papel de la OEA, de que se unan sobre alguna posición en común. Yo agregaría lo del narcotráfico, ¿no? O sea, le decía a Carlos que el hecho de que Trump haya no solamente tuiteado en favor del Partido Nacional, de Asfura, sino que además haya utilizado el perdón judicial a Juan Orlando Hernández como una carta y que la haya además aplicado de manera efectiva, ¿no? Es decir, alguien que está condenado más de 40 años de cárcel por narcotráfico, de pronto sale liberado por un criterio político. Entonces eso sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que haya una incidencia directa en la política interna a través de la política antidrogas. Algo sí podemos aprender del ejemplo de Brasil. Si quieres ser fuerte como América Latina ante Trump, lo que necesita son instituciones fuertes. Por eso me preocupa mucho lo que está pasando en México. La erosión institucional que hay aquí pues debilita también México en el campo internacional. Y si quieres saber cómo lo respondes, ¿no?, a Trump, pues ve a Brasil. Trump no puede con Brasil porque en Brasil no solo el presidente toma todas las decisiones, también la Suprema Corte, también el Congreso. Podemos cuestionar el Congreso en Brasil mucho, pero fuertes instituciones es una respuesta. Una buena política exterior viene de una buena política interior y eso es algo que a lo mejor un poco un silver lining, ¿no?, de todo esto. Para cerrar este bloque me gustaría que ahondaras un poquito más en el papel de Claudia Sheinbaum. Lo soltaste así nada más, pero ¿cómo ha sido esta intervención en México? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, no sé, la presidenta tiene ahí, como se dice popularmente, la papa caliente, ¿no? Y está tratando de enfriarla un poco porque no es fácil negociar con un hombre que hoy te dice, tienes que darme tanta cantidad de agua porque me la merezco, o te voy a poner tantos aranceles a la importación de aguacate. Es decir, es la política del chantaje, no es una política bilateral, no es una persona coherente con la que te puedes sentar y negociar. Vamos a ver, tenemos una frontera común, esto te corresponde de agua, esto me corresponde a mí, hay un tratado, te lo puedo dar porque hay sequía. No se puede negociar desde el punto de vista normal, ¿no?, con él. Entonces yo creo que la mandataria tiene un problema interno muy fuerte, que son todos sus señoros, que la acompañan dentro de este movimiento, que no lo puedo decir partido político, sino como movimiento, que es Morena, y tiene el problema interno muy fuerte y al final de cuentas hace lo que puede con Donald Trump, ¿no? Hasta ahora no lo ha librado bien. Es decir, se le ha reconocido a nivel internacional cómo ha podido dar la batalla, pero es difícil, o sea, no sé qué decirte. El análisis es complicado porque para ella también es complicado tener a un presidente como Donald Trump en el poder. Y creo que en el sentido de lo que decía Carlos, el precio que Sheinbaum paga por estar cerca de Trump es el silencio sobre América Latina. O sea, México tiene que estar mudo sobre América Latina si quiere mantener una buena relación con Trump. Y eso va un poco en contra de lo que tú planteabas, ¿no? Lamentablemente. Sí. Que México asuma un cierto liderazgo en América Latina es muy difícil
por la cercanía con Estados Unidos. Y una muestra de eso, por ejemplo, es que para el gobierno de Claudia Sheinbaum, Centroamérica no existe. No hay un pronunciamiento sobre Honduras que puede desatarse una crisis interna brutal. Nicaragua sigue siendo una de las peores, si no la peor dictadura que tiene ahora América Latina, silencio absoluto, o sea, es la Corea del Norte, y Haití no existe. Sí. Nos vamos a ir a un corte y esperemos que el próximo bloque, que vas a empezar tú, Jan, sea un poco más alentador, porque sí hay cosas que se están moviendo y hay quien ha ocupado esos espacios que han dejado de mover ciertas instituciones. Así que no se vayan porque regresamos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y como les prometimos, un poco para cerrar, porque además estamos en diciembre, ¿no? Estos mecanismos internacionales, el estira y afloja, que algunos, no los podemos dejar caer, ya lo vimos hace rato, pero también existen presiones sociales, organizaciones que están empujando para este tipo de cosas. Gran parte de lo que sucedió en Gaza y de este último acuerdo fue presionado por la ciudadanía, ¿no? Platícanos un poco más sobre esto. Ya. Yo creo que tenemos en el contexto de tanta tragedia internacional un momento clave que no deberíamos desperdiciar de crear un movimiento mundial para la paz y contra crímenes de guerra como lo que está pasando en Gaza y en Sudán. Hay un poco más de atención ahorita para Sudán porque como ahora hay un acuerdo, una supuesta paz impuesta desde arriba, hay un poco más de interés en Sudán y lo hay porque las personas que pasaron protestando la guerra en Gaza pues no quieren dejar de protestar. Entonces están tomando como otros conflictos y quieren seguir empujando paz en varios lugares. Y tiene cierto impacto porque incluso en Europa y en Estados Unidos de repente hay atención para el genocidio en Sudán que no hubo durante los últimos 2 años. Yo creo que yo he visto mucho éxito local cuando se está empujando políticas públicas desde comunidades y no desde abajo y no desde arriba. Y yo creo que ahí vemos algunos ejemplos de cómo podemos lograr cosas que desde el orden internacional simplemente no se puede generar. La lucha de los pueblos indígenas en México, por ejemplo, por cuestiones que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la tierra, siempre ha sido un tema, pero ahorita es la única forma en que se puede realmente negociar esos temas, porque desde arriba no va a pasar. Entonces, lo que no deberíamos hacer es quedarnos así como que, bueno, todo está mal y el orden internacional ya se desplomó y la Unión Europea se va a derrumbar y las Naciones Unidas ya son irrelevantes. Yo creo que cuando eso pasa deberíamos ver cómo desde la motivación comunitaria podemos protestar ciertos temas y ver cómo podemos tener éxito ahí. Y sí hay ejemplos de que sí se puede tener. Entonces ahí creo que el silver lining un poquito, ¿no?, de lo que está pasando. Y además, o sea, esto es muy importante, pero además hay unas instituciones que funcionan todavía y que protegen cierto sistema internacional. La Corte Internacional de Justicia está funcionando. Ella está como decidiendo litigios fronterizos entre estados. Eso sigue funcionando bien, está el tema de Guyana y todo. Toma mucho tiempo, pero ahí está. Hay que protegerla. Está la Corte Penal Internacional, un logro de la diplomacia alemana. Estoy orgullosa porque la verdad sí lo hicieron muy bien. Esa corte está funcionando, está haciendo investigaciones sobre Maduro. Hay un orden de arresto contra Netanyahu, o sea, por crímenes de guerra. O sea, esa corte hay que protegerla. Y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella y también la Corte Internacional de Justicia han recientemente dado una opinión sobre la obligación de los estados para proteger un clima estable como parte del derecho a un ambiente sano. O sea, los estados están obligados a actuar contra el cambio climático. Eso es una opinión de 2 organismos internacionales importantes. Esos son pasos muy importantes, son resultados de la presión de abajo y hay que respaldarse en ellos y hay que respaldarlo a ellos para que no se destruyan. Yo creo que desde el inicio del programa hemos estado buscando fuerzas que contrarresten esta especie de orden unilateral, ¿no?, del corolario Trump. Y en eso quiero rescatar algo que dijo Sandra en el anterior segmento. Ella decía, hay lobbies para las guerras. Es decir, hay los bandos que están en guerra
generalmente construir una red internacional de difusión, de irradiación de sus ideas, y de la habilidad que tengan para construir aquello, pues conseguirán más o menor movilización, ¿no? La pregunta es si puede haber un lobby para la paz, es decir, no para un bando específico, sino, por ejemplo, como Carlos lo mencionaba, para Haití. ¿Por qué la gente no se moviliza por Haití? Probablemente es porque al sentir que están ayudando a Haití, sienten que no están efectivamente militando en ninguna causa política concreta, ¿no? Sino únicamente tal vez en función de una identidad regional. Es decir, no podemos tolerar que en América Latina, exista una realidad como la haitiana, ¿no? Pero parece que esto no fuese suficiente. Es decir, yo veo a la gente movilizarse por Palestina porque en el fondo militan en la izquierda, en el fondo sienten que apoyar a Palestina es hacer enojar a Estados Unidos, ¿no? No sé si realmente les interesa, y a Israel, no sé cuánto les interesa efectivamente esa realidad, ¿no? Porque están haciéndolo en el marco de la política y de las redes ya existentes, ¿no? O sea, yo creo que el gran desafío aquí es justamente avanzar en este sentido que decía Sandra, y tomo la OEA como un ejemplo. En la OEA no están representados ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba, que Cuba se rehusó a regresar a la OEA a pesar de que la OEA invitó a Cuba a volver a su seno e hizo una autocrítica por haberle expulsado, ¿no? Y creo que esa es una de las razones centrales por las cuales no hay un organismo regional que se ocupe del asunto de Venezuela y que tenga que ir a la Corte Penal Internacional, el expediente, ¿no? Lo lógico sería, por ejemplo, que la CELAC, que la creó Chávez de alguna manera, se hubiese ocupado de la pérdida de la democracia, O ¿no? la OEA, que tiene una O cláusula la OEA, democrática. claro, que tiene una carta democrática como ningún continente. América se ha planteado que no debe haber, tal vez como producto de la doctrina Monroe, no debe haber gobiernos no electos de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que no tenemos, lamentablemente, ¿no? Y habría que ver por qué efectivamente eso no funciona. Pero siguiendo el hilo de Sandra y hablando de cosas buenas, ¿no? Y de la institucionalidad internacional, que es importante, caso Ayotzinapa, caso Daniel Ortega en Nicaragua. Gracias a que existen grupos de expertos independientes convocados en el seno de Naciones Unidas, hemos podido conocer como ciudadanos las atrocidades que se han ido cometiendo. Sin un grupo de expertos enfocado en la masacre de Daniel Ortega en Nicaragua, no hubiésemos llegado a saber que ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad constatado por expertos de Naciones Unidas. Igual lo que está pasando en México con el grupo de expertos. Vamos a ver, muy lento, todo lo que sea, porque claro, la institucionalidad esconde información que esta gente escarba. Y Honduras es otro caso importante. Después del asesinato de Berta Cáceres, que el próximo año se cumple una década de ese crimen horrendo, este gobierno actual de Xiomara Castro ha permitido que se forme también un grupo de expertos independientes para por fin conocer quién fue el que dio la orden del asesinato de Berta Cáceres. Eso es multilateralismo, eso es institucionalidad internacional. Hay buenas noticias. La otra también es, a pesar de la OEA y todo lo que está pasando con ellas, existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son personas también expertas en derechos humanos que entran a lugares de conflicto y dicen, aquí está en riesgo determinado ambientalista, determinado periodista, determinada persona que defiende derechos humanos. Yo creo que eso es alentador. Y hablando de eso, aunque al final el experimento falló por falta de voluntad política, en Guatemala el ejemplo de CICIG, de la Comisión Internacional Anticorrupción, Antiimpunidad, fue un gran ejemplo de cómo un país está dispuesto a compartir parte de su soberanía con un instituto independiente internacional para combatir las causas de la erosión democrática, de la corrupción. Claro, después las condiciones políticas